Todas y todas, un saludo solidario de Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media. Les pido permiso para retirarme el tapabocas y de esta forma comunicarme un poco mejor. Quiero agradecerle a la Universidad Bolivariana por esta invitación a este foro, a este seminario que ustedes vienen realizando con mucha fuerza para la educación venezolana. Por supuesto, el aporte que acá voy a presentar no solamente es un aporte desde mi persona, sino desde el colectivo que trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Porque algo que hay que definir en nuestro programa Cada Familia en Escuela es que es y fue un trabajo en colectivo. Nosotros, recibiendo las instrucciones del presidente y del ministro en lo relacionado con la pandemia y la cuarentena y todas las implicaciones que estos tenían, asumimos el reto de generar un plan de formación atendiendo a todos los niveles y las modalidades. Ese plan de formación tenía tres aristas y tiene tres aristas muy importantes, que son la prevención, la protección y la difusión. En función de ello, nacen diferentes estrategias pedagógicas que orientamos a todo el país. Es decir, tenemos la página web, las guías pedagógicas y aquellas que cada territorio hizo porque nuestro currículum es contextualizado. Enfocándome a lo que la universidad me ha invitado a hablar un poco, que tiene que ver con el programa televisivo, específicamente en educación media. Quiero clarificar también que se hizo un programa televisivo al principio en conjunto, educación inicial, educación primaria, educación especial y educación media. Debido a la necesidad y al impacto, por supuesto, también mediático que este tuvo, se separó y se hizo un programa específicamente para educación media. En ese programa nosotros debemos destacar que, partiendo de que nuestro currículum es contextualizado, consideramos lo que cada región y cada estado, cada zona educativa nos fue planteando de cómo iba el desarrollo curricular de nuestro currículum en educación media general, media técnica y educación para jóvenes, adultas y adultos. En el programa televisivo se hacía énfasis en media general como soporte de la otra opción del nivel y de la modalidad, aún así haciendo énfasis en los referentes teóricos en nuestra página web. Desde allí, tomado en consideración la realidad de cada estado, nosotros consideramos retomar o tomar algunos referentes teóricos que eran de vital importancia para o año a otro, tal como nos fue solicitado por nuestras autoridades. Es decir, establecer cuáles son los referentes teóricos de mayor importancia, aunque para nosotros todos son importantes, pero hay algunos que son claves para el estudiante. En función de ello, con profesores en ejercicio. Aquí es bien importante destacar que quienes participaron en nuestro programa y quienes diseñaron con nosotros fue nuestros profesores en ejercicio, profesores de Fermín Toro, profesores de los liceos del Valle, es decir, de acá de Caracas, que pudieran estar enmarcados en todo lo que es la transformación curricular de educación media para que no hubiese un choque de todo esto. Bueno, allí se suman estos profesores, asumimos todas las áreas de formación, apoyándonos con un horario allí específico y dándole un apéndice a lo que fue recurso para el aprendizaje, lo que es el manejo de las TICs, muy importante para nuestros jóvenes, y educación especial, porque nosotros estamos impulsando la incorporación de los estudiantes en educación media, de educación especial en nuestros liceos, es decir, en educación media. Todo esto nos trajo como resultado la culminación efectiva del año escolar, el desafío de hacer un programa televisivo para vacaciones y ya diseñar el programa de educación a distancia que viene a partir de septiembre. Como decía, quiero reconocer el trabajo y creo que las gráficas son las más importantes. Quiero dejar con ustedes un video de parte del equipo y parte del proceso que se vivió durante estos meses de cuarentena para nosotros garantizar la educación a nuestros adolescentes y jóvenes. Rocío rojo, flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló
¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Bueno, pido permiso para retirarme el tapaboca. Bueno, primero darle las gracias a la Universidad Bolivariana de Venezuela por invitarme a este foro virtual y ser parte de sus panelistas. Espero que sea de productividad estos minutos de intervención. Bueno, ante todo, nosotros, ante esta pandemia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió garantizar la vida, la salud, la alimentación y la educación. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran plan que organizamos que se llama Cada Familia una Escuela para garantizar el cierre de año escolar. Ante eso nosotros vamos a hacer una reflexión que nos comparte siempre nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, el profesor Aristóbulo Turi. Debemos encontrar la armonía entre el derecho a la salud y el derecho a la educación permanente. Esta fue una reflexión mientras que desarrollábamos el plan Cada Familia una Escuela. Tenemos una línea del tiempo que queremos compartir con ustedes para que sepan cómo nació este plan. El 13 de marzo en nuestro país se declara de emergencia a través de un decreto presidencial. Luego pasamos a una línea importante y fundamental, eso fue un día viernes. El día 16 inicia el plan Cada Familia una Escuela, que es decir, teníamos las escuelas cerradas de clase de forma presencial y pasamos a clase de forma no presencial, a distancia y además con distanciamiento social. Y nosotros sabemos que en nuestro país tenemos, ante el bloqueo, tenemos una debilidad en algunos servicios como la electricidad y el internet, no podíamos usar una sola plataforma. Y ante eso también geográficamente, nuestra hermosa geografía, tenemos nuestros llanos, tenemos nuestras zonas fluviales, tenemos también nuestros cascos históricos, debíamos también considerarlos para el desarrollo de esta planificación. Una planificación que se realizó en pandemia, una evaluación que se realizó en pandemia y una supervisión educativa que se realizó en pandemia, así como el cambio organizacional de cada institución educativa, de la relación desde los supervisores, los directores y por supuesto los directores con los maestros con la familia. Allí nuestro reconocimiento central al Poder Popular Organizado y a la familia venezolana. Con esto seguimos en líneas importantes que son los antecedentes, todo el proceso de evaluación, y también veíamos que era necesario, mientras desarrollábamos el plan,
que era el tercer momento pedagógico, porque ya teníamos el primer momento pedagógico y el segundo momento pedagógico cursado en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano. Ahora vamos en esto y empezamos a incursionar en unos seminarios virtuales internacionales. El primero fue el 26 de marzo con el tema de la alternativa para la continuidad de aprendizaje, que es decir, educación a distancia, junto a UNICEF, junto a la UNESCO y algunos intelectuales internacionales que nos contaron sobre su experiencia en educación a distancia y también educación diferenciada desde el hogar. Continuando la línea formativa y además de debate, revisando los aspectos que estábamos considerando y lo que estaba haciendo el mundo, el 8 de abril continuamos con un segundo seminario sobre la salud mental con apoyo psicosocial y aprendizaje psicoemocional, ya que desarrollamos un programa dentro del plan Cada Familia Una Escuela con esta área de desarrollo por una solicitud de nuestro presidente de la República. Ahí avanzamos también con temas tutores y también pedagogos internacionales y organismos internacionales. El 10 de abril hicimos una consulta muy importante, también a solicitud del presidente, que fue una consulta digital a través de la plataforma Patria, si queríamos continuar con el desarrollo de la culminación del año escolar a distancia. Con 4 preguntas estratégicas, consultamos 6.500.000 padres y representantes de la familia venezolana que tiene estudiantes en edad escolar. Y por supuesto, el 90% dijo que sí, y además todos apoyaban los métodos que estábamos utilizando. El 20 de abril, nuestro presidente de la República, como un tema transversal, fundamental e importante que es la educación, lanzó Vive TV para que fuera el canal formal nacional de la educación en Venezuela. Ahí Vive TV nos acompaña con el programa televisivo Cada Familia Una Escuela. El tema internacional lo cerramos el 7 de mayo con un último seminario de balance con la TV educativa como una estrategia. Países como Argentina, Bolivia, México, Cuba, entre otros, participaron en este seminario para contar sus experiencias en el uso de la televisión como herramienta educativa y nosotros contar la nueva experiencia de cómo nosotros, Vive TV, pasa a ser parte transversal en este proceso de educación a distancia. 26 y 27 de junio el Congreso Pedagógico, el segundo Congreso Pedagógico Nacional que realizamos todos los años, pero esta vez con modalidad a distancia, donde sintetizamos el plan Cada Familia Una Escuela, igual a través inscribirse, participaban los profesores, el Poder Popular, las madres cocineras, los estudiantes, los supervisores, los directores, la familia, para contar su experiencia en cómo desarrolló pedagógicamente estos procesos de aprendizaje y los maestros cómo cambiaron su aula, su centro educativo diariamente a su hogar. Allí, resultados satisfactorios, terminamos el 31 de junio y ya el 13 de julio arrancamos Cada Familia Una Escuela en vacaciones. El objetivo de este plan es garantizar la continuidad del año escolar, la permanencia dentro del sistema educativo, garantizar la prosecución de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, además también las misiones educativas, el INSE, es decir, toda la educación para adultos. La modalidad de educación especial tuvo un segmento de adaptación curricular, el programa también tuvo lenguaje inclusivo y ahí desarrollamos también unas plataformas muy importantes, diferentes recursos pedagógicos y tecnológicos. Para ir concluyendo, queremos decir que no nos quedamos nada más con la plataforma de televisión. Usamos la radio, la plataforma virtual a través de una página web, la televisión y los medios impresos que salían en la prensa nacional semanalmente. Bueno, nosotros ponemos a la orden y a la disposición este plan, Cada Familia Una Escuela, que ahora en este momento estamos preparándonos para desarrollarlo para el año escolar 2020-2021. Muchísimas gracias. Saludos a toda la comunidad ubevista y gracias infinitas por invitarme a participar en la segunda convención de estudios de educación
emancipadora y pedagogía crítica. Esta invitación obedece a que reflexionemos en conjunto en cuanto a las políticas públicas en educación en tiempos de pandemia y las acciones programáticas en formación e investigación que se están haciendo desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson y el acompañamiento e impulso que le estamos dando a las políticas del Ministerio del Poder Popular de la Educación. Bueno, como todos sabemos, estamos en una situación grave, una pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud en razón del brote del coronavirus, la cual fue acatada por el gobierno del presidente Maduro desde principios de año y nos obliga al aislamiento social y a la situación de cuarentena general. Esta situación sin duda afecta de manera sensible la vida social y económica de la nación. Entre estos sectores afectados de modo significativo se encuentra la educación en todos los niveles. Entonces, bueno, como resultado, la continuidad de los procesos educativos presenciales se han visto obligatoriamente interrumpidos. Es por lo mismo que la UNESCO ha mostrado su preocupación y ha realizado propuestas globales para la continuidad de los diferentes procesos escolarizados en estas circunstancias excepcionales, en particular, como todos sabemos, en los países iberoamericanos. La idea general, y yo creo que esta idea, bueno, es en todo el mundo, es que los padres, estudiantes y docentes puedan compartir responsabilidades y experiencias de estudios en procesos escolarizados que puedan llevarse a cabo desde la seguridad del hogar debido a las restricciones para que los estudiantes puedan asistir a los centros educativos. Entonces, esta situación que es mundial representa para nosotros, representa una gran oportunidad para propiciar un cambio de paradigma sobre cómo educamos y en la que los medios de comunicación representan una alternativa privilegiada al sistema escolarizado como una opción para desarrollar a plenitud la educación permanente. Entonces, bueno, de esto se ha hecho muchísimas reflexiones, se está teorizando y nosotros también estamos trabajando en función de evaluar qué se está haciendo en cada comunidad y en función de eso crear nuevas teorías, nuevas propuestas. Como sabemos, el Estado venezolano, para cumplir con su obligación de dar continuidad a la escolaridad dentro de una relativa normalidad, genera las condiciones y recursos para que se pueda culminar con éxito el año escolar en todos los niveles y modalidades. De ahí el programa conocido, Cada Familia una Escuela, y nuestra exigencia por aportar alternativas para la continuación de los estudios universitarios. En cuanto al aporte que tribute al desarrollo de todas las alternativas posibles a esta exigencia nacional, la Universidad del Magisterio, como ustedes saben, bueno, es la casa de estudio encargada de la formación de educadores y educadoras con obligación de trabajar en condiciones diferentes, en las que las clásicas relaciones docente-estudiante se han transformado. Resulta entonces para nosotros ineludible la construcción de propuestas que impliquen varias y nuevas relaciones sociales que nos permitan construir esa utopía, ese otro mundo posible, como lo dice Eduardo Galeano y como lo dice Giraldi. Nos urge plantear en este sentido políticas públicas que den respuestas oportunas y pertinentes en el momento de emergencia. Se asientan entonces las bases para una nueva educación que tenga como fundamento nuestros propios referentes históricos descolonizadores, en palabras de Martí, nuestroamericanos. Conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular de la Educación se están generando un gran movimiento pedagógico vinculado a la familia, a la comunidad educativa, que tiene como fondo el entreayudarnos, considerando la propia identidad personal, cultural y social para la construcción de un todo mayor que es la nueva república, la república naciente, que en esencia estamos evocando acá el pensamiento robinsoniano. Desde la Universidad del Magisterio se trabaja radicalmente en la ofensiva comunal, cumpliendo con el juramento del comandante eterno en el momento de su partida, que nos legó la sentencia como una onada. Entonces, en ese sentido, se deben crear
espacios propicios para la comunalización, fundamentales para la creación de nuevos modos de producción y praxis del conocimiento, que hasta ahora no están concretados, pero estamos trabajando arduamente en eso. Con este soporte crítico se hará a partir de agosto, a través del Vicerrectorado de Comunalización, el Diplomado de Geografía Comunal. Este diplomado se fundamenta en el pensamiento de nuestro querido maestro Ramón Tobar, de Simón Rodríguez, de Luis Bigot, todos venezolanos. Con el Ministerio de Educación es importante mencionar que se está acompañando en la universidad en lo que fue el Congreso Pedagógico Nacional, en donde mayor parte de los estados han estado exponiendo vía Zoom proyectos, planes, investigaciones y sobre todo el nuevo mapeo territorial de la dinámica de educación comunal, apoyando así la ofensiva comunal. Igualmente se trabaja conjuntamente con UNICEF, llevando a cabo un diplomado de gran relevancia en momentos de pandemia, denominado El derecho a la educación en tiempos de crisis, alternativas para la continuidad educativa, que tiene como grandes metas principales generar acciones dirigidas a asegurar oportunidades de educación no presencial en ambientes seguros y saludables. Entonces, un regreso a clases inclusivo y amable de esta escuela que debe estar protegida. Desde ahí se está trabajando y este es un diplomado latinoamericano que se está haciendo con varios países. Vale mencionar que la Universidad del Magisterio está planteando una propuesta extraordinaria que tiene como fin último transformar paulatinamente el concepto hegemónico de los medios de comunicación. Se plantea en este sentido y en primera instancia una nueva televisión como alternativa viable y necesaria dentro del marco de la Constitución, marco constitucional del nuevo Estado, país de vocación socialista revolucionaria. Estamos hablando entonces de crear el canal TV Magisterio, suscrito a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, al Ministerio de Educación, bajo el lema La Tele Educativa Venezolana. Allí se tiene entre grandes objetivos destacar la importancia que tiene la familia en el sistema educativo, hacer nuevos referentes teóricos prácticos, articular lo que es la educación real, la educación con la vida, con el entorno, con el contexto, abordando elementos que tienen que ver con cada territorio, la territorialización, la comunalización de la educación. Entonces, igualmente lo que es promover la autoformación como base de esa autodidaxia que permite ampliar los conocimientos, identificar nuevos y otros posibles ejes de formación en el despliegue del currículo en cada territorio. Bueno, con todo este recorrido se hace necesario, indispensable, reflexionar y comprender, no solamente comprender, también acompañar la política de ofensiva comunal que se avanza desde el gobierno del presidente Maduro y acelera la participación de todas y todos en la comunalización como estrategia para avanzar en este llamado Estado comunal, Estado docente comunal, como dice nuestro querido profesor Armando Rojas, siendo la concreción de esa ofensiva la organización social de todo lugar con los RAS, los CLAS, las VC, líderes de calle, el casa por casa, con fuerza de identidad para la defensa integral de la nación, que avanza también con las redes, y por eso el presidente Maduro creó esta Universidad del Magisterio, de la cual formamos parte como equipo fundador y autoridad de vicerrectores y rectoral, donde el presidente Maduro nos dejó como meta la verdadera transición hacia la educación comunal, hacia el Estado docente comunal. Entonces, bueno, con este recorrido espero haber abordado el trabajo que venimos haciendo en cuanto a políticas públicas y su incidencia en el currículo básico nacional, y de esta manera estamos acompañando al Ministerio de Educación a fortalecer sus políticas. Muchísimas gracias. El núcleo académico Poder Popular y Gestión Social en Políticas Públicas y Planes de Desarrollo está integrado por la profesora Ninosca Mendoza y quien les habla, Juan Carlos Loreto. Estamos adscritos al área académica Estado, Sociedad y Construcción del Poder Popular.
tenemos el placer de participar en la segunda convención de educación emancipadora y pedagogía crítica. En esta ocasión participará la profesora Ninosca Mendoza, quien es especialista en gerencia pública y especialista en gerencia del desarrollo social. Ella nos hablará sobre un análisis agudo de la gestión del programa Cada Familia, una Escuela. Así que la invitación es a escucharla. Es de interés relevante iniciar mi intervención complementándome algunas referencias conceptuales sobre la política pública y lo que significa el análisis o aporte final que voy a desarrollar en el marco de la política educativa venezolana, valorando las intervenciones que me antecedieron de las autoridades ejecutoras de las políticas públicas, apuntándome en el tema de la política pública en la educación desde un análisis y perspectivas de la gestión social en el programa Cada Familia, una Escuela. Las tres invitadas panelistas, Nancy Ortullo, Dubravka Torcati y Rosángel Orozco, ellas en sus intervenciones del Cada Programa, una Escuela, dirige un conjunto de acciones pedagógicas y orientaciones de la población de niños, niñas y adolescentes en orientaciones de lineamientos nacionales para responder en este acontecer de la salud, es decir, de garantizar un derecho a la vida como prioridad, también preservar, asegurar o resguardar con decisiones que beneficien a la población en el área educativa. En este marco contextual con la cual coincido, se constituye la realidad afrontar en esta emergencia sanitaria y ubicaré en la interrogante para el análisis de la política pública es en el ámbito educativo, cuáles son esos nudos críticos, sus alcances y la gestión en sí mismo del programa Cada Familia, una Escuela, como una acción programática que se enmarca dentro de la política pública venezolana. Inicialmente vamos a definir qué es lo que significa que es una política pública. Para ello, entendiendo que hay diversas conceptualizaciones, en este particular voy a referir a tres que ubican a la política pública en tres elementos fundamentales. Uno, Manuel Tamayo nos plantea que son objetivos que se plantean o acciones que se plantea el gobierno como prioritarios y en busca de responder un problema. Dos, referente a Charles Limbo, él nos plantea de que las políticas públicas son acciones, procesos y decisiones que se manifiestan desde un proceso de conflictos de intereses entre actores y que además pasa por un momento de tensiones entre diferentes definiciones del problema y se intenta resolver desde una racionalidad de acción y organizativa sobre ese problema en distintas perspectivas. Y finalmente, Joan Subirán nos dice que la política pública también son un conjunto de normas y programas para atender una determinada problemática. Tomando en cuenta estas diversas definiciones, con lo que es una política pública, en este sentido, el programa Cada Familia, una Escuela, se ubica entonces en que el gobierno asume un problema prioritario como era la persecución estudiantil. Dos, si bien es cierto, no se plantea desde una demanda entre actores en conflicto y su racionalidad organizativa y de acción, sí se pugnan intereses o se evidencia, ya lo explicaré más adelante, sobre esos actores que entran en conflicto con esta política pública para resolver un problema de una determinada forma, en este caso formar a nuestros niños desde los padres con un conjunto de recursos de apoyo que el mismo gobierno iba implementando a través de la televisora, entre otros medios, para dar cuenta el apoyo a la familia sobre los contenidos a impartirse dentro del hogar. Y el 3, ciertamente es una norma porque se manifestaron lineamientos, ordenanzas que dieron cuenta que eran mecanismos institucionales para afrontar un problema o para resolver una situación que afectaba a la comunidad. Tomando entonces estos tres elementos de la definición de la acción programática Cada Familia, una Escuela, voy a plantearme entonces a lo que significa el análisis de una política pública. En esas hay muchos otros aportes o metodologías de autores. Eugenio Bardach lo plantea en 8 pasos, desde las estadísticas,
desde un proceso de creación de sistemas de información, diagnóstico, desde un relatar desde la historia de las políticas públicas, pero yo voy a tratar a Joan Subirá, que me dice de solo 3 características fundamentales del análisis: la interacción entre los actores públicos y privados, la visión del problema público, y tercero, tiene que ver con un análisis comparativo sobre esa política pública en otras administraciones de gestión de gobierno. Brevemente, para ejemplificar estas 3 características que nos plantea Joan Subirá, voy a definirlas en la siguiente forma. La interacción entre los actores de esta política pública era los docentes, el Ministerio de Educación, los niños, niñas, adolescentes, las familias. En este caso son los actores de la política pública que entran en interacción para la implementación de unas acciones específicas para dar cuenta la resolución del problema. 2. En relación a lo que significa el problema público y la visión, todos compartíamos que ciertamente no podía darse la continuidad de las actividades académicas porque era público y notorio el problema que generaba el COVID-19 como una enfermedad, como una emergencia sanitaria, y por lo tanto entonces el problema público había un común de que teníamos que preservar, resguardar y asegurar, y en conveniencia entonces asumimos y acatamos las ordenanzas del gobierno nacional para asumir esa modalidad de la formación dentro del hogar. Sin embargo, y lo tercero, que es el análisis comparativo de estos tipos de políticas públicas, ciertamente no estaban dentro del contexto de emergencia, pero la estrategia que asume cada familia, una escuela, es la estrategia de la educación a distancia, y la educación a distancia ha sido una política, han sido programas establecidos, instaurados como estrategias para la continuidad de la formación en modalidades excepcionales, especiales, fundamentalmente dentro del ámbito privado. Y ahora asumirse la educación a distancia de manera pública como un mecanismo para responder ante esta emergencia, lo que hace es evidenciar que la educación a distancia, si bien es cierto una estrategia que se aplica a determinados sectores y instituciones o modalidades formativas, el hacerse de manera masiva en todos los sectores de la población evidencia problemas significativos, de las cuales de allí entro con mi análisis sobre la gestión social. La gestión social es una estrategia, en algunos se la han estudiado, otros se han planteado como una modalidad de la política pública, y en esta referencia voy a atenderlo. El profesor Juan Carlos Loreto, del núcleo académico en la cual hacemos estudios, recientemente presentó una investigación sobre la gestión social como campo conceptual, y en esa búsqueda de la revisión conceptual sobre la gestión social se encontró 3 significados. Estos 3 significados ubican la gestión social como gerencia, como una forma de organizar y participar, o como un tercer elemento que tiene que ver la gestión social como parte o como modalidad de la política pública en el sector social. Hay un cuarto significante que se nos hace aporte desde esta investigación de Juan Carlos Loreto, además de un estudio que se hace de transformación curricular del PFG de gestión social, y tiene que ver que la gestión social también es un planteamiento de mirada de desarrollo endógeno, en la cual los sectores desposeídos, los sectores asumen decisiones y la toma en gestión de programas sociales dentro de su comunidad, en el marco de construir nuevos referentes de proyectos, en este caso el proyecto socialista, con nuevas relaciones de producción, con nuevas relaciones organizativas, en que la toma de decisiones y el proceso organizativo están en los sectores populares. Dicho entonces esto, la gestión social como estrategia de inclusión se evidencia en la experiencia de cada familia o una escuela. Los sectores populares, a través de sus familias y las comunidades, se empoderan de la implementación de esta política pública, acometen las acciones pertinentes, siendo efectivas en su mayoría en estas acciones,
porque el grupo familiar se aboca a esas acciones programáticas. Sin embargo, en ese proceso de implementación se evaluaron disonancias, divergencias de las familias, de los padres representantes y de los maestros en tanto a una posición fundamental. En el proceso formativo estaban preparados los padres y representantes para llevar a cabo técnicas para el aprendizaje. La política pública tiene hoy en su próxima etapa para el periodo septiembre 2020 en el área del sector de la educación primaria, media y diversificada un conjunto de retos. Si bien es cierto, las prácticas y desarrollar mecanismos a través de las televisoras para ampliar los contenidos y direccionar estrategias pedagógicas para la formación, hay otros elementos que debe atender la política pública y que se manifiesta en esa interacción entre los actores públicos y privados, y tiene que ver entonces con los problemas conexos a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo social, y teniendo como problema y que se hace evidente la pobreza, la poca capacidad adquisitiva para los recursos tecnológicos o para obtener medios tecnológicos. Fue significativo y una muestra de ello, el presidente Nicolás Maduro lo anunció en su última locución, lo que significaba disponer un servicio de plan de datos para tener conectividad, porque obviamente la educación a distancia implica en esta estrategia hacer la educación mediada por la tecnología, y esta se evidencia entonces ahora como un problema público para sostener esta política pública en la educación. Quiero finalizar con mi intervención diciendo que el programa Cada Familia Una Escuela cubrió su primera etapa en su desarrollo de brindarle a la población y cumplir con ese objetivo de darle a la población formación, educación, información, mantener unas dinámicas dentro del hogar de interés educativo. De hecho, el tema de la prevención del COVID, de enseñar a los niños sobre lo que significaba la enfermedad, fueron estrategias que se adaptaron a la cotidianidad dentro del hogar. Hay otros retos que discutir en lo que significan las prioridades formativas y de la visión de lo que se tiene en la educación en este contexto de una pandemia que nos aísla del proceso social educativo. Hay autores que coinciden que para un análisis de las políticas públicas debe plantearse un ciclo de estudio de la política pública, desde un proceso de la formulación, diagnóstico, implementación, evaluación y rediseño nuevamente de la política. En este marco conceptual de la metodología de un análisis de la política pública, es importante que asumamos algunos retos en estos próximos meses que nos inicia un nuevo periodo académico en el área de la educación básica, primaria y diversificada, y que continuarán con el programa Cada Familia Una Escuela, y eso tiene que ver en acercar espacios de interlocutores, entre interlocutores de la política pública, donde es fundamental la familia y la comunidad acerca de esta dinámica formativa en sus diversas perspectivas, la familia dentro del hogar asumiendo el rol del docente, en la comunidad haciendo los respectivos enlaces y cuidados de las escuelas para atender la familia con un conjunto de problemas que presentan dentro de su hogar y que ha despertado nuevas realidades en esta situación. Esas mesas de trabajo de diálogo con entrevistas de grupos, hacer consultas más allá del carnet de la patria o la plataforma de la patria, como lo señaló Dubravko Turkati, creo que debe buscarse estrategias de cercanía con las familias para hacer ese proceso de evaluación y redefinición de la política o de la estrategia programática de la política pública,
para impactar realmente al hecho educativo, que no es ya solo dar contenidos o que los niños manejen algunos contenidos, sino que entonces pone a prueba otras estrategias de formación. Las políticas públicas en su ámbito educativo nos reta de pensar que si está ahorita dependiente de los medios tecnológicos, la solución de un próximo encuentro dentro de las aulas, difícilmente hay actores y también condiciones que no va a ser posible ese encuentro de la formación presencial, por lo que entonces pondríamos de reto la creatividad no solo del gobierno y sus capacidades para implementar nuevos mecanismos, sino también la ciudadanía activa, dando aportes, generando los respectivos alternativos de acuerdo a los territorios, de acuerdo a las dinámicas que se tengan dentro del grupo familiar, dentro de la misma comunidad, para que seamos el peso necesario de una reformulación de la política pública, de una corrección, de una revisión, pero si no, entonces hacer nuevos mecanismos o estrategias que permitan que la educación, como ha sido para la Revolución Bolivariana de Venezuela, un mecanismo de inclusión no solo educativa, sino también social. Eso es todo mi intervención, agradecida por haber compartido con los panelistas y autoridades de la política pública en lo educativo, dejándole el mensaje que es mucho lo que debemos confrontar, pero es mucho más la voluntad y de la ciudadanía, de los padres y representantes, de hacer prioridad la formación de nuestros hijos pese a estas adversidades. Gracias. Feliz día, un saludo a todos los compañeros de Concepec 2020, agradecida por la invitación y bueno, vengo como parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Soy Marinela Vargas, viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria. Hoy vengo a mostrar y a compartir con ustedes los avances cualitativos de la transformación universitaria en la educación mediada por la distancia. Reflexiones del Plan Universidad en Casa. En este sentido, un poco para contextualizar a lo que nos referimos, en el marco del decreto de estado de alarma anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de marzo, en correspondencia en protección a la vida durante la pandemia del COVID-19, se estableció un plan que pudiera atender y garantizar el derecho a la educación, y ahí nace el Plan Universidad en Casa. ¿Quién es en el plan? Se establecen las medidas de protección a toda la comunidad universitaria en suspensión de actividades académicas, garantizar la prosecución académica, entre otros, y lo cual fue direccionado como política a las universidades de gestión pública y de gestión privada de nuestro país. En este sentido, es en marco de toda esta situación enmarcada en el COVID-19, podemos hablar de una educación universitaria en contingencia, la cual asume directamente e inmediatamente todas las instituciones, docentes y estudiantes proseguir con los estudios universitarios bajo diferentes modalidades que permiten de gran medida cambiar esa relación estudiante-docente que se da en unos espacios diferentes y que ahora, ante la necesidad de estar en cuarentena social y colectiva, en protección y prevención del COVID, se establecen mecanismos que permitan continuar los estudios universitarios, pero mediados a la distancia, donde este principio debe estar enmarcado en un principio de inclusión que además
acompañe estrategias académicas para la atención de todos y todas, lo que se han establecido diferentes medidas de contingencia adaptadas a diferentes modalidades. Es decir, hablamos de educación a distancia, educación en línea, educación virtual y una educación multimodal. Todos estos elementos hacen de que nuestro país necesite de establecer por sus docentes, por sus estudiantes, mecanismos que faciliten esa formación. Es así cuando se han establecido diferentes metodologías alternativas para garantizar el derecho a la educación, y esas metodologías están acompañadas de diferentes herramientas que facilitan y que acompañan lo que es el proceso de formación, para comunicarnos, para enseñar, para formar, para evaluar. Y es por ello que los docentes, medidas de garantizar ese proceso de formación, ha establecido diferentes estrategias que permitan comunicarse con los estudiantes, mantener la relación docente-estudiante, proceso formativo. Y es ahí donde se ha utilizado diferentes métodos y herramientas, desde una llamada telefónica, un mensaje de texto para el envío de una tarea, de un cuestionario, en las aulas virtuales, las redes sociales. Es decir, el profesor ha establecido diferentes espacios, así como videollamadas, videoconferencias, aulas virtuales y el uso de múltiples herramientas simultáneas que permite avanzar en lo que es el proceso de formación. Los procesos de formación, de educación y los procesos académicos que se han dado durante el Plan Universidad en Casa están llenos de aprendizaje, están llenos de experiencias que nos llevan a ese uso que se ha dado a diferentes espacios, desde un laboratorio a través de simuladores, desde llevar un laboratorio de química a nuestros espacios de casa, múltiples elementos que se han ideado tanto estudiantes como profesores para no interferir en los estudios universitarios. Es por ello que desde el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria también se han generado, desde las políticas antes mencionadas, aportes para el plan, que permiten dar fuerza a lo que es el desarrollo del Plan Universidad en Casa, por todas las instituciones de educación universitaria, sus estudiantes, sus profesores y por supuesto la comunidad. Es por ello que uno de sus elementos fundamentales ha sido el programa de televisión Universidad en Casa, el cual es una herramienta que en su primera temporada ha mostrado todos los elementos metodológicos que permiten dar como espacio formativo a tanto estudiantes como a docentes, para mostrar técnicas de estudio que permitan facilitar, así como herramientas, el proceso de comunicación, aprendizaje y evaluación de nuestros estudiantes. Este programa se transmite por Vive Televisión, que es el canal decretado por el presidente Nicolás Maduro como un canal educativo, el cual comparte programación con el plan Mi Casa, toda familia una escuela, del Ministerio del Poder Popular para Educación Básica. Y que bueno, que tiene todas unas características. En el marco de esto, todos los miércoles se transmite a través de Vive TV el programa Universidad en Casa. Este programa además tiene micros radiales, tiene presencia en las redes sociales, las cuales ustedes pueden ver y se describen en esta imagen, y un poco de ello continúa con otro aspecto, que es el repositorio Universidad en Casa. El repositorio de Universidad en Casa es un espacio colaborativo para todas las instituciones de educación universitaria de nuestro país. En ella se encuentran, cada universidad incluye materiales, libros, videos y otros que permitan compartir las experiencias desarrolladas durante el Plan Universidad en Casa, y que permitan a la comunidad universitaria compartir y visitar todos los descargar materiales de uso común dentro
de la comunidad universitaria. Es por ello que otro de los aspectos que ha sido desarrollado o ha venido fortaleciéndose durante este plan Universidad en Casa ha sido la jornada de reflexión sobre la nueva normalidad supervisada. El programa Saberes Universitarios es un programa que busca, estudia e indaga esa visión desde los investigadores intelectuales del mundo post-pandemia, es decir, cómo visualizar al mundo en post-pandemia. Es por ello que estas jornadas de reflexión hemos invitado a diferentes personalidades del mundo universitario, como la profesora Ramona Rodríguez de Nicaragua, Atilio Borón, Luciano Basopolo, el profesor Pan Dem de China, de Venezuela Carlos Bracho y Rubén Reynoso, entre otros quienes nos han acompañado durante varias semanas y hemos ido dando esa reflexión de diferentes áreas del saber, un poco para hacer esa reflexión del mundo post-pandemia. Ese proceso de reflexión también está acompañado de un registro de investigadores a los cuales invitamos a todos los compañeros de CONCEPEC se registren. Este registro permite identificar quiénes son los interesados en dar respuesta a 12 preguntas que nos hemos planteado, en indagar y dar respuesta a ese mundo post-pandemia, en las cuales parte desde una visión mundo, de visión Venezuela, visión universitaria, que permita construir lo que es ese mundo, identificarlo. Otros han sido la producción intelectual. Hemos convocado en 2 oportunidades a nuestros investigadores a dar respuesta, los cuales han enviado sus aportes, sus reflexiones, y que ello ha llevado a mostrar lo que es la producción de saberes dentro del programa Saberes Universitarios. Igualmente, como un espacio de divulgación, se diseñó el boletín Universidad en Casa, aportes al plan, y en este espacio, este boletín está diseñado con la finalidad, tiene varias secciones y una de ellas son las reflexiones que hacen los docentes y estudiantes sobre la educación universidad, o sea, todo el proceso que se da en Universidad en Casa, el mundo en pandemia, el mundo post pandemia, desde las diferentes visiones y áreas de conocimiento. Igualmente se establece, identifica las actividades y políticas desarrolladas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Asimismo, es importante destacar que todos estos aspectos están vinculados a los procesos sustantivos dentro de la comunidad universitaria. Y sabemos que todo es de principal elemento o proceso que debemos que estamos enfocados es en el proceso de formación. Ese proceso de formación, garantizando la prosecución de nuestros estudiantes de pre y posgrado, ha tenido toda una caracterización y elementos que identifican un cambio sustancial en lo que es la educación universitaria de nuestro país, ya que el docente ha asumido el reto y el desafío de dar cambios en sus modalidades de formación a modalidades a distancia con diferentes herramientas, manteniendo y perseverando ante dificultades. Es de reconocer el trabajo de los docentes durante todo este tiempo. Igualmente, esos procesos de formación han tenido su fortalecimiento en la formación del propio docente, donde el docente ha tenido desde políticas de las propias universidades, desde el ministerio, un proceso de formación para facilitar esa mediación que se da, que principalmente está involucrada en las tecnologías de información, pero que también busca dar una vista más humana de lo que es la relación docente-estudiante, esa preocupación por el otro, una mejor comunicación. Eso ha tenido un gran fortalecimiento. Asimismo, la producción de saberes, es decir, la investigación en pandemia, ha tenido grandes elementos que permitan identificar una visión más amplia, más dedicada, más profunda, con otras aristas, con otras dimensiones dentro de lo que es la divulgación de saberes. Todos estos elementos nos llevan a construir una nueva visión de la educación universitaria, donde hay que tener una visión prospectiva de lo que es
nuestra educación, la educación universitaria en nuestro país. Es decir, cuáles son esas características propias venezolanas que se han dado en este proceso y que ya venía en un proceso de transformación propio hacia el desarrollo productivo de nuestro país, desde su territorio, desde sus espacios, desde sus potencialidades. Por tanto, la universidad post-pandemia nos hace pensar en la educación universitaria post-pandemia, nos lleva a repensar los procesos sustantivos de la universidad, la formación, la producción y recreación de saberes y conocimientos, la integración socioeducativa, para develar la nueva universidad pertinente ante los cambios de la humanidad luego de la pandemia del COVID. Es decir, todos estos elementos constituyen una visión de lo que es, una reflexión de lo que es la universidad en pandemia y pospandemia. Ahora bien, creo importante que estos espacios de convención, de estos espacios de debate, de reflexión, nos lleven a establecer elementos que permitan fortalecer esa visión o esos aspectos que han sido de experiencias de vida para muchos de nosotros durante el tiempo de pandemia. Por ello, considero importante que podamos incluir entre este proceso de reflexión cuáles son esos aspectos que la humanidad debe identificar, no solo como procesos de formación, sino procesos de vida. Creo que eso es parte de la reflexión que podemos hacer durante este tiempo de pandemia. Nosotros desde el Ministerio estamos en un proceso de acompañamiento a todo el sector universitario, desde la atención directa a los estudiantes y docentes ante las diferentes dificultades que se han presentado, así como el acompañamiento a las autoridades y a toda la comunidad en general en sus diferentes procesos formativos. Es ahí donde cada uno de nosotros está en constante búsqueda de poder generar esos elementos que se han dado durante este tiempo y que pueden y nos llevan a construir y pensar una educación universitaria post pandemia. En este sentido, agradecida de este espacio y de poder acompañarlos en Concepec 2020, no quiero cerrar sin mostrar unas palabras del ministro Trump en reflexión al tema de la educación en pandemia. Educar para entreayudarnos, sobresalir dentro de una sociedad que logra sus objetivos, valoriza liderazgo, desarrolla equipos, construir humanidad en la búsqueda de la verdad. Urge a la humanidad ser educada de un modo distinto. Creo que las palabras del ministro en estas palabras, el ministro nos llama a dar esa reflexión de la educación universitaria de una manera diferente, de un acercamiento más humano del que ya nosotros veníamos llevando dentro de los procesos universitarios. Creo que desde la Universidad Bolivariana, de la cual también soy parte, y creo que esto es todo un reflejo. El hecho de establecer estos espacios en un tiempo tan complejo nos llama a que estamos atentos, estamos en esa reflexión del mundo post-pandemia. He aquí mis palabras, agradecida, reitero, por la invitación y compartir con ustedes estas reflexiones. Y bueno, todo el éxito para Concepec 2020. Hola, les habla Anabel Villarreal. Hoy les voy a conversar sobre los desafíos educativos ante la nueva normalidad relativa y controlada, visto en el marco del Plan Universidad en Casa. El Plan Universidad en Casa es una estrategia para la contingencia ante el decreto de estado de alarma anunciado por el presidente Nicolás Maduro, producto de la pandemia del COVID-19, cuyo propósito inicial fue preservar la vida y dar continuidad y garantizar a su vez el derecho a la educación. Es así que se comienza un proceso interesante donde participan 2.800.000 estudiantes aproximadamente de todas las instituciones de educación universitaria, tanto de gestión pública como de gestión privada.
Los programas en los cuales se comienza a desarrollar este plan están asociados a programas de pregrado y de posgrado, en los cuales se determinan lineamientos estratégicos para la prosecución de estos estudiantes. Para ello se establecen alternativas, modalidades, según la naturaleza de la formación. Es decir, se comienza a valorar los elementos fundamentales que tienen que ver con las características del territorio y las potencialidades y acceso a las tecnologías. En el ámbito educativo universitario se incorporan entonces las innovaciones educativas, incluyendo las tecnologías de la comunicación y de la información, que permiten la comunicación, el aprendizaje y la valoración del aprendizaje, sin tomar en cuenta el encuentro físico. Ya las redes sociales, las distintas plataformas y aplicaciones que en un inicio eran solo para intercambiar, se asumen en este plan como una estrategia, como un apoyo para poder desarrollar. Muchas veces nos encontramos en territorios en los cuales el acceso a la señal de internet es deficitaria. Los profesores han generado distintas estrategias para poder llevar a cabo el proceso de prosecución. Un hecho inédito en el sector. Entonces se supera así la tendencia de la presencialidad como única modalidad. Bueno, por tanto, de acuerdo a lo que hemos hablado en momentos anteriores, podemos establecer 4 desafíos fundamentales que constituyen el proceso de desarrollo del plan Universidad en Casa, entre lo que están asumir entonces una educación multimodal, una dinámica laboral mediada por la distancia, la accesibilidad tecnológica y el bloqueo económico al cual estamos sometidos. Entonces cobra fuerza la educación multimodal, que para nosotros se constituye en un reto fundamental para este proceso que debemos ir constantemente enfrentando. Los componentes en un entorno de enseñanza y aprendizaje cobran relevancia por estar mediados por la planificación y los componentes de los aspectos didácticos, los recursos educativos, el diseño de los espacios, las tutorías virtuales, los espacios de información e interacción y los criterios de evaluación. En este apartado nos hemos encontrado con algunas resistencias, puesto que al tener algunas limitaciones tecnológicas nos quedamos en un proceso de repensar. En este proceso de repensar nos hemos encontrado experiencias valiosas, entre las que destacan las desarrolladas por distintas universidades territoriales que han potenciado el tema de la prosecución. Entonces, la tecnología de la información y la comunicación tiene entonces un valor agregado que se coloca al servicio no solo de una comunicación, sino también de un intercambio en ese proceso de construcción de conocimiento. Dentro de este proceso de educación multimodal, el estudiante logra entonces un proceso de autoconocimiento de sus potencialidades, capacidades y habilidades que les permitan desarrollar a su vez todos los elementos vinculados a una prosecución exitosa. Genera autonomía en su proceso de aprendizaje, pues comienza a valerse de los recursos con los cuales cuenta.
Los profesores, a su vez, diseñan distintas estrategias para llevar su cometido y alcanzar la meta de la prosecución. El grupo de estudiantes, por tanto, se constituye entonces en un mecanismo de cooperación. Cooperan en un proceso de aprendizaje constante, en el cual todos son importantes. Desde el punto de vista de la dinámica laboral, podemos ver que se constituye en un desafío más al tener que desarrollar distintos modos de gestionar el proceso de las actividades administrativas en nuestros espacios universitarios. Para ello, tenemos que pasar por entender que es una forma de dar continuidad a una relación laboral a partir del desarrollo de actividades puntuales. Estas actividades puntuales nos van a permitir entonces pueden estar definidas de modo sincrónico o asincrónico. Tales actividades están asignadas por su supervisor inmediato en pro a la materialización de los objetivos propuestos en la unidad de dirección. Además, implica el reconocimiento de todo el potencial humano con que cuenta el equipo y que se reconoce por sus potencialidades y diferencias. Es decir, vamos a encontrar diferencias en los equipos que son necesarias para ir fortaleciendo las distintas formas de trabajo. El tema del teletrabajo no es un tema nuevo. Él aparece por primera vez en la década de los 70, disculpen. Y empieza como una estrategia para la reducción del combustible que significaba el traslado de personas a sus hogares. Esto se da en Estados Unidos a partir de una crisis, llevan entonces a implementar el teletrabajo. Pero es en el 2004 cuando realmente se comienza a dar un reconocimiento legal a este trabajo, impulsando entonces el trabajo remoto. 5 años después se registran 100.000 puestos de empleo bajo la modalidad remota. Es así que para el año 2018 se estima que más del 48% de la población laboral se encuentra realizando trabajos en casa. Pero, ¿qué es entonces el trabajo desde esta perspectiva? Para algunos es teletrabajo, para otros estudiosos es trabajo en línea, online, y otros trabajo en casa. Estas actividades nos van a permitir entonces mantener activo a nuestro personal, a nuestros compañeros, que permita contribuir al alcance de los objetivos. En este proceso logramos entonces descubrir o caracterizar a nuestro personal, a nuestros compañeros, ¿a partir de qué? A partir del tiempo, el acceso a las tecnologías y el dominio de las mismas. Para ello tenemos entonces el trabajador empoderado, que es aquel trabajador que posee capacidades y habilidades y tiene un amplio acceso a las tecnologías. El trabajador adjunto, que es aquel que tiene conocimiento, capacidades y habilidades, pero tiene dificultades para el acceso a los medios tecnológicos. Y por último, el trabajador enlace, que es aquel que posee la capacidad verbal, la capacidad y la habilidad, pero no cuenta con el acceso, por lo cual se sostiene o realiza sus actividades solo vía telefónica.
En este sentido, es mantener unas condiciones laborales asumiendo la virtualidad como un espacio de encuentro. Es así que los otros dos desafíos están orientados entonces a la accesibilidad tecnológica y al bloqueo económico del cual vivimos actualmente. No es menos cierto que esto nos limita en algunos casos los procesos de comunicación con nuestros pares y con nuestros estudiantes. Además, implica un proceso de construcción constante y de esfuerzo doble por parte de ambos actores. Y por último, implica además un proceso en el cual se deben gestionar por su atención y esperando que estos temas sean objeto de reflexión. No tenemos las verdades absolutas, solamente un corazón enorme para seguir aportando a esta gran patria. Saludo especial para el equipo de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica en esta su segunda convención. Para mí es un honor el que me hayan invitado y poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que significa la educación universitaria en un tiempo por venir, que es un tiempo de gran incertidumbre, pero es un tiempo en el cual solo tenemos que reafirmar lo que significa el derecho a la educación y la transformación universitaria. Gracias por haberme invitado. Hablar de la educación universitaria venezolana en ruta hacia la pospandemia con una visión de futuro implica partir de una premisa que es el hecho de que en Venezuela todas las instituciones de educación universitaria por encargo del Estado son responsables de la materialización del derecho a la educación porque este es un bien público. Y eso se expresa en el compromiso con la inclusión, la configuración del sujeto histórico-social en defensa de la patria, la formación de los cuadros tecnopolíticos requeridos por el país, en ser una referencia científica y cultural de transformación de las condiciones objetivas y subjetivas de la vida colectiva, y en su contribución en la configuración de los valores que fundamentan la conciencia colectiva en cada momento histórico. ¿Cuál es el contexto de acción de la universidad en este tiempo de pandemia y en pospandemia? Bueno, la pandemia lo que vino fue a develar, a mostrarnos crudamente la crisis civilizacional que atraviesa la humanidad en este siglo XXI, enraizada en la modernidad, y muy evidente en el siglo XX y con expresiones en distintos ámbitos de la vida planetaria. En el 2009, István Mesaro nos decía que esta crisis afecta por primera vez en la historia a la totalidad de la humanidad y si queremos que la humanidad sobreviva, exigirá cambios rotundamente fundamentales en la manera como se controla el metabolismo social. ¿Cómo la pandemia afecta a Venezuela? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la pandemia vino a sumarse a los daños que ha producido la guerra multidimensional a la cual estamos sometidos desde hace varios años. A todo el bloqueo, a la economía debilitada y a todos los efectos sociales, bueno, se sumó la exigencia para atender la pandemia. Frente a ello, el pueblo ha mostrado una enorme capacidad de resistencia e insurgencia frente a todo el daño que se nos ha producido. Y eso se ha puesto de manifiesto también para enfrentar la pandemia. Y allí tenemos el ejemplo de lo que ha significado Universidad Casa por Casa, que ha sido llevado adelante por parte de profesores y estudiantes que decidieron defender el derecho a la educación. Entonces, a partir de lo señalado, ¿cuáles debieran ser los ejes de la acción universitaria en una situación de pandemia prolongada o en pospandemia? En primer lugar, lo ético, seguir garantizando el derecho a la educación, que es garantía de inclusión, de poder develar contradicciones y de fortalecer material intelectual y espiritualmente en función de la soberanía y la independencia.
en lo teórico-metodológico, ir hacia una gestión territorializada, que ya se inició en el país y hay que profundizarla. Redes de trabajo compartido, uso compartido de infraestructura universitaria como aulas, laboratorios, aldeas u otros. Y en lo operacional o técnico, avanzar hacia el diseño de procesos con didácticas múltiples que permitan la combinación de esas didácticas para garantizar inclusión, la ubicación del hecho educativo y material de apoyo cercano al territorio de estudiantes y profesores, apoyándonos en las experiencias de Misión Robinson, CLAP, Universidad en Casa, Casa por Casa para el COVID. Y luego un reencuentro con la Misión Sucre, sus principios y valores. Y por último, una programación de encuentros breves, puntuales y significativos durante los periodos de flexibilización de cuarentena para seguir fortaleciendo la relación estudiante-profesor. Mil gracias por esta invitación. Buen día. Quien les habla y saluda, Marisol Olmeta, estudiante de la primera cohorte de la Maestría en Educación del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CEPEC. Quisiera iniciar la intervención compartiendo con ustedes lo siguiente. La noticia que parecía muy lejana de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Wuhan, en China, sobre cómo se estaba comportando un virus denominado COVID-19, parecía una noticia ajena y del otro lado del mundo, hasta aquel viernes 13 de marzo, en el que comenzaba a correr la información de que algo más cercano podía ocurrir con ese virus en nuestro país, pues nuestro presidente Nicolás Maduro acababa de anunciar que a partir del lunes 16 de marzo quedaban suspendidas las actividades educativas en todos los niveles. De hecho, en el transcurso de esos días, ya circulaban algunos dípticos del Ministerio de Salud de cómo saludarse sin hacer contacto físico. Es así como progresivamente se comienza a acatar con mucha cautela la medida de salud orientada por el Ejecutivo Nacional. Claro está que en el imaginario colectivo se pensaba que dicha medida sería cuestión de unas pocas semanas. Sin embargo, con mucha celeridad se comenzaba a asumir en los primeros niveles de educación una estrategia denominada Cada Familia una Escuela, con el propósito de que nuestros estudiantes de todos los niveles hasta media general le diesen continuidad a las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es así como también a los pocos días se anuncia el Plan Universidad en Casa, con el mismo propósito y la misma intencionalidad de que los procesos de formación no se detuvieran por la medida necesaria de una cuarentena que nos viene acompañando desde hace aproximadamente unos 140 días. Tiempo suficiente para hacer algunas reflexiones al respecto sobre este plan, por demás necesario no solo para salvaguardar la vida de los estudiantes, sino además para garantizar la culminación del presente periodo académico. Como todo plan tiene sus partidarios y seguidores, así como también sus detractores. En este sentido, lo primero que quisiera resaltar con relación al Plan Universidad en Casa es que el mismo garantiza, dentro del marco de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, el derecho a la vida, la educación y la salud, 3 derechos fundamentales garantizados en medio de una coyuntura de pandemia global. Dicho de esta manera, parece algo muy lógico y que debe acatarse por el hecho de estar plasmado en nuestra Constitución. Sin embargo, cuando dirigimos nuestra mirada con relación a este tema en otros países de nuestro continente, estos derechos y otros más se encuentran en niveles de completa desatención, justificando que en medio de una coyuntura de pandemia no es posible para sus estados y gobiernos ser garantes de preservarlo. Lo que significa que en nuestro caso, el plan ha tenido una capacidad de respuesta con relación a preservar derechos fundamentales. Ahora bien, en este marco de ideas, el ministro de Educación Universitaria, César Trompi, indicó que el Plan Universidad en Casa tiene una característica multimodal, que implica el uso de la telefonía fija, digital, mensajería instantánea, WhatsApp, radio, televisión y aulas virtuales. Me detengo en este planteamiento para significar lo siguiente. Aunque el Plan Universidad en Casa presenta opciones variadas, las mismas no están al alcance de todos los estudiantes y docentes universitarios, pues si bien es cierto que es una estrategia de estas características supone que todos y todos tienen acceso a algunas de estas modalidades, queda al descubierto que no es así. ¿Pero por qué no es así? No podemos perder de vista que en estas limitaciones y obstáculos operan circunstancias vinculadas con un contexto de bloqueo criminal en el cual tanto el poder adquisitivo, no solo de alimentos y servicios básicos, se han visto afectados y golpeados, y con ellos también el acceso a recursos y equipos tecnológicos, adicionándose las dificultades propias de las conexiones a Internet y los saboteos eléctricos por parte de los operadores de derecho, que por supuesto inciden como amenaza en la implementación masiva y efectiva de dicho plan. No reconocer esta realidad resulta una ligereza a la hora de hacer señalamientos de que el plan es excluyente, elitesco y apartado de la realidad. Algunos de dichos señalamientos al plan
Universidad en Casa, develan la postura epistémica de sus portavoces. Mientras los pesimistas ven problemas y obstáculos en todas partes, la contraparte más optimista andamos en permanente práctica insurgente. En este sentido, me disculpo con los pesimistas por resultar tan optimistas, pero hasta el doctor Gracián Rondón, reconocido médico naturista, recomienda mantener una actitud positiva ante la actual coyuntura, pues eso mantiene elevado nuestro sistema inmune. Así que les sugiero a los pesimistas prestar especial atención a esta recomendación. Por último, si bien es cierto que nuestro maestro Simón Rodríguez animaba la formación de ciudadanos activos y críticos, también hacía especial énfasis en los ciudadanos creativos como única base segura para la sustentación de las nuevas repúblicas. Y es aquí justamente donde incorporo un tercer elemento y que quisiera significar sobre este plan. Y tiene que ver con un eslabón necesario para conectar el primer planteamiento vinculado con las fortalezas y el planteamiento que tiene que ver con los obstáculos y las amenazas del plan. Y no es otro que la categoría de nuestro Simón Rodríguez de entreayudarnos. Entender que la cuarentena y el distanciamiento físico no implica que estamos solos y de que tenemos que activarnos, como en efecto se ha hecho, en redes entre quienes poseen recursos y medios tecnológicos y los que están menos provistos de los mismos. Es por ello que titulé la presente intervención como Plan Universidad en Casa. ¿Nos entreayudamos o nos contagiamos? Pues la línea es mantenernos en casa y crear los mecanismos y prácticas insurgentes que nos permitan superar los obstáculos y las limitaciones propias de un país asediado, bloqueado y en coyuntura de pandemia global, ya que no podemos volver a las aulas de clase hasta que el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus esté latente. Llegado a este punto entran las necesarias consideraciones y propuestas, y voy a hacer una muy puntual, con relación a levantar de manera inmediata las necesidades y requerimientos que en materia tecnológica demandamos los estudiantes y nuestros docentes, para contar con una vigorosa plataforma que permita el cabal desempeño de la educación virtual y a distancia. Y para cerrar, me despido con una frase de nuestro entrañable maestro Luis Antonio Vigot. Nadie sabe más de uno que uno mismo. Venceremos. Buen día para todos y todas. Saludo la convocatoria por el Centro de Estudios de Educación Emancipadora a la Convención Nacional. Durante la mañana de hoy vamos a disertar sobre lo que tiene que ver con la política pública universitaria, ¿sí?, en escenarios de pandemia. Quiero comenzar diciendo que el año 2020 nos ha sorprendido con una realidad inédita. Y esto tiene que ver con el vaciamiento de las aulas, tanto de escuelas como universidades, a nivel mundial. Habíamos tenido experiencias anteriores relativas, por ejemplo, a escenarios bélicos o el H1N1, pero nunca con el alcance y la trascendencia que ha tenido el COVID-19, lo que genera retos y desafíos a nivel mundial. Ahora, cuando nosotros hablamos de esos retos y desafíos, ¿cuál será la naturaleza que tenemos nosotros que enfrentar y que nosotros tenemos que pensar de una política pública universitaria en escenarios de los países del sur global? Esto quiere decir cuáles son esas realidades, esas distintas miradas que desde de nuestra región nosotros tenemos que incorporar en el análisis. Eso pasa necesariamente por comprender que el Estado de la región latinoamericana es un estado que ha tenido históricamente una naturaleza periférica, en la cual nuestras economías se basan fundamentalmente en la extracción de materia prima y que además eso se manifiesta en sistemas políticos, en sistemas económicos y sistemas educativos que están caracterizados por profundas inequidades, y que esas brechas, tanto económicas, culturales como sociales, se manifiestan efectivamente en lo que tiene que ver con la tecnología. Y cuando nosotros nos planteamos esa realidad, también tenemos que incorporar en el análisis que desde cuál estado, desde cuáles transformaciones lo estamos viendo en la perspectiva bolivariana.
Es decir, cuando nosotros decimos que estamos transformando el Estado hacia unas nuevas perspectivas, entonces incorporamos la necesidad de la inclusión, la necesidad de, es decir, cuáles son esa formación crítica, esa formación profundamente reflexiva que lleva a que nosotros podamos ir profundizando en sujetos históricos transformadores. Es decir, nosotros no nos podemos quedar con una educación que sea reproductora o que sea, digamos, soporte de los sistemas históricos de dominación, sino que tiene que ser una educación inclusiva, innovadora y además crítica, para nosotros poder enfrentar estas nuevas realidades. Entrando en materia, es importante señalar que cuando nosotros estamos pensando en cómo crear esta política pública universitaria, nos enfrentamos dentro del COVID a dos grandes desafíos. El primero, vamos a verlo como las dificultades y las necesidades de creación para poder nosotros superar el hecho de que nosotros no podemos hacer una transferencia mecánica de lo que es un espacio presencial a un espacio virtual. Ese paso, que además es producto de la emergencia, nos lleva a necesariamente repensar y nos lleva a incorporarnos al mundo de lo virtual, al mundo de lo multimodal o al mundo de incorporar a los medios de comunicación bajo otras lógicas. Eso nos lleva a la segunda dimensión, es decir, no solamente un espacio, una transferencia que no es mecánica, de un espacio físico a uno virtual, sino cómo nosotros necesariamente tenemos que generar habilidades en este nuevo escenario y que esas nuevas habilidades impactan las nociones de tiempo y espacio a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de pensar la política pública universitaria tiene que ver con los procesos de formación de investigador, tanto en la dimensión de los profesores como en la dimensión de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos, en el caso particular de los estudiantes, y nos referimos a ellos como nativos digitales, por el tema del acceso que han tenido a la tecnología, eso nos lleva justamente a ver cuál ha sido la habilidad desarrollada en ese espacio virtual. Nosotros vemos que lo que se reproduce, lo que se ve en las diferentes redes sociales, tiene un enorme cúmulo de cantidad de información, pero tendríamos que pensar, tendríamos que analizar cuáles son los niveles de profundidad. Y una educación mediada justamente por la tecnología tiene que ir a profundizar justamente en ese reto. ¿Cómo podemos profundizar no solamente el alcance de la formación, sino los niveles críticos? Por parte de los educadores, por parte de los docentes, no se trata de convertirnos o de superar esa lógica del community manager, sino muy por el contrario, es decir, cómo nosotros generamos a lo interno también habilidades, destrezas que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con las estrategias y que tienen que ver con cuál es nuestro propósito de formación en las diferentes áreas de conocimiento. Todo eso también está mediado por otra realidad que en el caso particular venezolano tiene gran vigencia, que es el tema del territorio. Cuando nosotros decimos que en Venezuela estamos transformando la educación, también tenemos que señalar que los sistemas de agregación territorial se han modificado y el alcance del sistema educativo fundamentalmente después del año 2010, después del año en el cual hay todo un alcance territorial en todas las direcciones, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando de una inclusión. Ahora, ¿cómo garantizamos que esa inclusión ante las limitaciones que tenemos en la actualidad por COVID y de tecnología que sabemos que tenemos, limitaciones en el alcance de la conectividad, sin convertir por eso a la tecnología en un fin en sí mismo, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, utilizando la tecnología como lo que es, como un medio, alcanzar nueva profundidad y nueva reflexión crítica en el proceso de formación? ¿Cómo entonces vemos esos desafíos? Dentro de las intervenciones que me antecedieron, vimos cómo existen dentro del plan Universidad en Casa, que es lo que nosotros venimos analizando en la mañana de hoy. Tenemos sistemas de registro de experiencia, sistemas de registro de artículos, tenemos distintos medios de difusión como por ejemplo el boletín, tenemos programación tanto en la televisión como en la radio de métodos y técnicas para el aprendizaje. Son una parte, digamos, de la formación en la cual nosotros tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, es decir, al ser incorporados
al ser incluidos dentro del sistema educativo, nosotros tenemos que pensar, es decir, esa técnica y esa formación es para qué. ¿Qué tipo de conocimiento nosotros queremos construir? ¿Desde qué forma, desde cuáles mecanismos nosotros queremos construir? Porque lo que sí nosotros tenemos claro en Venezuela es que la construcción de conocimiento tiene que ser necesariamente dialógico y que ese elemento dialógico tiene que poder alcanzar cualquier espacio, digamos, del territorio, para lo cual entonces nosotros tenemos que crear dentro de la planificación, dentro de las estrategias, mecanismos que puedan garantizar mayor alcance, para que podamos con esto disminuir las brechas de inequidad que en este momento nosotros tenemos que enfrentar. Eso es digamos que la tecnología como recurso también es importante incorporarlo en el análisis y necesario también verlo desde la construcción de las políticas públicas, ese sujeto, es decir, un alcance de la tecnología que está limitado por un lado por lo que decíamos anteriormente, por el acceso, que es además una tecnología racializada, ¿ok? Es una tecnología que inclusive, cuando digo racializado, yo me pregunto, es decir, cuál es el acceso que tienen las distintas comunidades que tienen distinciones, que tienen particularidades. Ejemplo, esos sectores indígenas que están dentro del territorio, cómo los incorporamos, respetando su identidad, respetando, digamos, todas sus costumbres, pero además las comunidades urbanas, las comunidades campesinas, y eso nos lleva también a otros diálogos, es decir, el diálogo que tiene que ver con los trabajadores, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con los campesinos, que tiene que ver con los estudiantes, que tiene que ver con los movimientos sociales. No puede ser las propuestas de la política universitaria venezolana ajena a esas realidades que en este momento nosotros hemos dinamizado, que hemos dado, digamos, dentro de lo dialéctico, una fuerza distinta de inclusión desde la perspectiva crítica y creando innovación dentro de las políticas públicas, porque las políticas públicas son una unidad que tradicionalmente se ha visto como instrumentos que van a configurar un Estado, y que ese instrumento que configura un Estado no tendría valor, digamos, sino para reproducir el status quo. En el caso nuestro, nuestras políticas públicas han tenido y tienen que seguir profundizando en una naturaleza transformadora, en una naturaleza que pueda llegar a recrear una identidad venezolana, una identidad nuestroamericana, una identidad que tiene que ver con todo un mundo periférico que lucha permanentemente por el cambio y la revolución.